Bueno, muy buenos días a todos. Como Caro les mencionó, mi nombre es Ana Isabel Rúa. Yo actualmente me desempeño como Machine Learning Solution Architect. Un poquito de chisme. De formación, yo soy ingeniera biomédica. Tengo una maestría en TICS, pues como con una profundización en ciencia de datos. Y pues he trabajado en este campo, me apena decirlo, pero ya unos buenos, no sé, 8 años más o menos. He estado en compañías como Globant, ya estuve en startups que se quebraron. Y bueno, pues actualmente, que es una compañía con base en Estados Unidos, que se encarga de acompañar diferentes clientes en el desarrollo. ¿No se escucha, cierto? Ok. Hola. Gracias. Y bueno, no, muy contenta de estar con todos ustedes aquí y sobre todo de que PyCon sea en julio y que pueda tener la posibilidad de tirarme estos chistecitos. Nada me hizo más feliz. Pero bueno, ahora sí, entrando un poquito en materia. Actualmente, no sé si de pronto ustedes están familiarizados con el término medicina de precisión, ¿cierto? Para que esto pueda pasar, muchas cosas tienen que suceder atrás, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere esto? Eso se refiere a la posibilidad de poder brindar tratamientos personalizados para ciertos tipos de condiciones o afecciones de salud. En el caso pues que les vengo a contar, vamos a hablar más específicamente de cáncer. Normalmente hablamos del patient journey, ¿cierto? O como el recorrido del paciente. Esto inicia desde que esta persona llega a su médico, a la clínica donde lo están atendiendo. El médico normalmente le da un diagnóstico, en este caso lamentablemente cáncer, y le prescribe un tratamiento y a su vez le da también ciertos exámenes de laboratorio que tiene que realizarse. Esto con el fin de tener una visión 360 del paciente. ¿Qué pasa? Que todo inicia cuando pues, normalmente hay una recolección de muestras, normalmente de sangre, le hacemos un mapeo genético al paciente, identificamos variantes, también tomamos información de las historias clínicas, de las notas clínicas, de los exámenes de patología, de múltiples fuentes que se integran dentro del sistema de salud y logramos, no podía dejarlo pasar, logramos hacer esta extracción de información genética, identificamos biomarcadores, logramos hacer un tratamiento más especializado, porque imagínense, no sé, hace tan solo 15 años un cáncer de mama se trataba igual para todas las personas, pero hoy por hoy, identificando varianzas dentro del material genético de la persona, logramos darle atención especializada con medicamentos que están más orientados a tratar ciertas mutaciones. Y para lograr esta visión 360, como les mencionaba, muchas cosas tienen que pasar. Empecemos por IDP, o Intelligent Document Processing. En este proceso, normalmente, si estamos hablando de que la tecnología en salud es complicada, precisamente por la variabilidad, la fragmentación, el tipo de datos, no sé, imagínense exámenes de laboratorio, imágenes médicas, transcripciones que tiene el médico, no sé, los medicamentos que le prescriben. ¿Cómo logramos obtener toda esa información centralizada para poder luego sacar más provecho de ella? Pues nosotros diseñamos este proceso en el cual logramos hacer una ingestión de los datos,
hacemos un preprocesamiento porque pues normalmente esto no es un documento en Word, esto puede ser una imagen, un archivo BAM, BCF, mejor dicho, la cantidad de archivos que se puedan imaginar, y dependiendo del tipo de documento logramos hacer esa captura de datos, normalmente usando procesos de OCR o Optical Document Recognition, Character Recognition. Luego, dependiendo de esos documentos, normalmente debe hacerse una clasificación. ¿De qué estamos hablando? ¿Todos los documentos son lo mismo? Claramente no, ¿cierto? Hay unos en los que se encuentra información detallada de los medicamentos que les mandaron, de si esta persona ya se encuentra en remisión o no. Y como les venía mencionando, como todo el recorrido del paciente, qué día fue, qué día le aplicaron la quimio, con qué medicamentos tuvo reacciones adversas, con cuáles no. Luego de esto, normalmente viene un postprocesamiento en el cual hacemos extracción de información. Imagínense un buscar B o un command F, pero aplicado a muchísimos documentos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es lograr estructurar esa información que tenemos desestructurada y llevarlo de una forma en la que otras personas más abajo en la cadena puedan hacer un mejor uso de ellos. Por ejemplo, un query que me diga, dígame qué pacientes están con estadio 4 de cáncer colorectal, ¿cierto? Si yo no tengo esa información, si no transformo eso de desestructurado a estructurado, pues va a ser muchísimo más complicado poder buscar en millones de documentos que hay de ese paciente, y precisamente esto ayuda a mejorar pues como el postprocesamiento luego. Y pues muy importante acá, todo el proceso de Human in the Loop. O sea, si bien la automatización es importante, es mucho más importante, y dado que estamos hablando de entornos clínicos, que podamos tener certeza de la información que estamos entregando, ¿cierto? Porque no es lo mismo, no sé, que mi sistema entienda que esta persona está en un estadio 1 o 2, mientras que una persona puede ir y decir como no, qué pena, en este documento que fue posterior, claramente se identifica que ya tiene un estadio 4 y que posteriormente ya lo podemos, no sé, introducir en un ensayo clínico o otro tipo de tratamientos. Y aquí quiero compartirles como un pequeño demo, un caso típico de OCR y de extracción, ¿cierto? Pero imaginémonos esto con todas las complicaciones que pueden haber más adelante. Entonces, por ejemplo, acá vemos una prescripción de un medicamento, ¿cierto? Entonces, imaginémonos y pongámonos como en los pies del paciente, en qué sufre y cómo tiene que afrontar estas situaciones en el día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que un paciente va, le prescriben un medicamento, normalmente esos medicamentos, ustedes saben, esa letra de los doctores no la entiende nadie, y sistemas como este, de OCR, que es solo el primer componente como les mostraba, pueden hacer una identificación de muchos de los campos que allá encontramos, y más adelante nosotros podemos darle un postprocesamiento. ¿Qué sucede? Que aquí también, dependiendo de la confianza, no sé, por ejemplo, acá lo extrajo bien, pero el sistema no está 100% seguro, una confianza de aproximadamente, no sé, el 70%, entonces esto lo marca para que una persona de manera posterior pueda validar, editar o agregar nuevos campos de información que sean valiosos para ellos. ¿Y por qué les muestro esto? Porque el paciente se va con su fórmula, si es de control, váyase de fila 3 horas por allá a neuromédica, no sé, para que le puedan entregar. ¿Y qué pasa después? O sea, cómo el sistema logra como hacer esa conexión de todos los puntos, porque imagínense, no es solamente la prescripción de este medicamento, es de la orden clínica para que le puedan dar, no sé, el examen de resonancia magnética, tener todos los puntos conectados a un solo paciente, e imagínense, diferentes clínicas, diferentes sistemas de salud, diferentes EPS. Es allí donde todo se entiende que cobra como complejidad y el porqué de la importancia de la escalabilidad en este tipo de soluciones. Y ahora hablemos, por ejemplo, de qué pasa
Ahí ya tenemos toda la información clínica de ese paciente, ¿cierto? Ya conocemos su historia clínica, si esa persona fumaba, si no, si tiene antecedentes en su familia, si padecen esas mismas condiciones, la condición sociodemográfica de la persona. Tenemos esa información por esos otros datos que logramos extraer, ¿cierto? No sin mucho trabajo. Y ahora pasemos a el análisis genético. Entonces, si recuerdan en la historia que les estaba contando al principio, la persona va, le toman una muestra de sangre, le hacen ese análisis genético y la identificación de variantes. Esas variantes son muy importantes porque está pues como bastante estudiado que muchas de ellas influyen en el desenlace de una condición particular de salud. Entonces, normalmente, ¿qué hacen las farmacéuticas? Las farmacéuticas van en busca de estas mutaciones específicas que expresan estos pacientes para poder orientar el tratamiento de los desarrollos que vienen, de los medicamentos que vienen desarrollando. Entonces, normalmente cuando se ingresa pues como al funnel, se hace la ingesta de los datos, luego hacemos una anotación como tal de esas variantes. Normalmente esto lo hacemos utilizando servicios particularmente de AWS Healthomics, y con esto logramos nuevamente llevar esto a una forma mucho más estructurada. Pero al final, ¿esto para qué? O sea, o cómo se come, cómo se consume particularmente este tipo de solución. Pues déjenme mostrarles esto. Imagínense que ustedes trabajan, no sé, para una farmacéutica. Esta farmacéutica ya tiene toda la información que habíamos hablado del proceso de ADP, de ingesta de documentos clínicos, y ahora ya tenemos toda esa identificación de variantes o de mutaciones dentro del material genético de la persona. ¿Qué sucede? Que, como les venía mencionando, hay desarrollos o estudios clínicos que buscan particularmente mutaciones. En este caso, imaginémonos la CRAS, y vamos a buscar acá. Que es una variación que hasta hace muy poco no se tenía en cuenta. Estos medicamentos están directamente enfocados en pacientes con cáncer colorectal. ¿Qué pasa? Que para mí como farmacéutica es muy difícil o muy complicado poder identificar esos pacientes dentro de un territorio tan grande como, no sé, Estados Unidos o América Latina, que cumplan con las condiciones que yo necesito para poder hacer esos ensayos clínicos y esas validaciones. Entonces, un investigador fácilmente podría, con este tipo de herramientas y de soluciones, hacer un mapeo e identificación de las poblaciones objetivo. Podría hacer un análisis etario, podría identificar qué otros tipos de afectaciones o de cáncer pueden presentar este tipo de mutación, y finalmente lograr identificarlos. Ay, no me carga. Lograr identificarlos dentro de una cohorte de pacientes que puedan más adelante llamar, contactar, involucrar en ensayos clínicos, que, como sabemos, es un proceso altamente costoso y altamente riesgoso porque no hay tanta pues como adaptación al tratamiento, o normalmente pueden salir muy rápido de él. Entonces, con este tipo de soluciones pasamos de encontrar pacientes o identificar cohortes, un proceso que antes podía tardar semanas y hasta meses, a hacerlo en un par de clics, poderlos contactar y poderlos empezar a involucrar y a enrolar en este tipo de soluciones. Y si se están preguntando cómo luce una solución como estas tras bambalinas, pues aquí
les presento este diagrama, ojalá no los asuste mucho, pero básicamente acá estamos relatando este proceso de ADP, donde partimos de un proceso de ingesta, donde tenemos todos los documentos de todos los pacientes de muchísimas clínicas. Para que nos hagamos una idea, cuando empezamos este proyecto, estimábamos que íbamos a procesar alrededor de 4 millones de documentos al mes. En este momento estamos procesando alrededor de 1 millón de documentos diarios. Y esto solamente esperamos que escale a muchísimas más instituciones. Entonces, cuando tenemos el proceso de ingesta, pasamos por, es que eso no se ve, pero les comparto las presentaciones, un proceso de OCR, donde identificamos, ok, esto es una imagen, es un documento, qué tipo de documento, cómo lo vamos a procesar. Procedemos a hacer ese procesamiento y luego de que lo tenemos, definimos, ok, necesitamos OCR o simplemente podemos extraer el texto embebido en estos PDFs. Una vez tenemos el texto, hacemos un postprocesamiento, una limpieza, porque pues imagínense, ¿qué puede cargar? O sea, nos hemos encontrado hasta, no sé, fotos de personas que adjuntan dentro de los sistemas, unas fotos borrosas, imagínense a los papás tratando de escanear algo con el celular, de todo. Luego de que hacemos ese postprocesamiento, generamos chunks, es decir, dividimos el texto y generamos al mismo tiempo los embeddings, que los embeddings son una representación vectorial de esos textos y que más adelante son los que nos van a brindar la posibilidad de generar estas búsquedas con nuestro sistema RAG. Entonces, una vez tenemos los embeddings y tenemos los chunks, almacenamos esta información en base de datos. En este momento nosotros estamos utilizando Aurora Postgres con PG Vector, pues una extensión, y lo servimos por medio de una API. ¿Qué queremos? Que esto lo consuman todas las personas, o sea, los investigadores, que los consuman los C-levels, porque muchas veces, ¿qué pasa? Ellos simplemente necesitan como ya, dígame ya, pacientes que tengan este marcador específico, no sé, HER2, que es un marcador muy importante en mujeres que tienen cáncer de mama. Con ese sistema, y bueno, imagínense, o sea, yo les estoy hablando de 1 millón de documentos diarios. Un paciente puede tener hasta 300 documentos a lo largo de su historia clínica, o eso es lo que nos hemos encontrado. Y cada uno de esos documentos puede oscilar de, no sé, 7 a 250 páginas. Y esperamos más adelante también poder empezar a incluir imágenes pues, como médicas dentro de ese procesamiento. Luego vienen los casos de uso. ¿Para qué tenemos esta información? Y es acá donde viene LLM Extraction. ¿Qué hacemos? Utilizando este sistema RAG, hacemos preguntas del tipo, no sé, ¿cuál es el diagnóstico para el paciente 1, 2, 3, 4, 5? Él va, filtra por paciente, porque entonces hacemos dos tipos de búsqueda. Hacemos por embeddings, que es buscamos la representación semántica de esa pregunta que estamos haciendo, y a partir de ella buscamos coincidencias, o sea, cuál es la más cercana a toda la información que ya tenemos dentro de esa base de datos. Una vez logramos obtener esos chunks o esos pedazos de información, o sea, él lo que hace es, imagínense, estoy haciendo un buscar B a 300 documentos que puede tener un paciente, que pueden ser de muchísimas cosas, y él está buscando dentro de esos 300 documentos lo que más se parezca a diagnóstico de cáncer, y me va a lanzar esos chunks. Si bien yo puedo hacer mi sistema RAG ahí embebido, o sea, yo puedo pasarle el contexto a mi LLM y que me dé como una respuesta específica, nosotros estamos yendo un pasito más allá. En ese pasito más allá estamos aplicando diccionarios clínicos. Dentro de estos diccionarios clínicos tenemos una claridad de qué es lo que estamos buscando. Entonces, son eventos, el diagnóstico de cáncer, qué biomarcadores expreso
este paciente de acuerdo a los exámenes de patología, qué tipo de tratamiento recibió, si le sirvió o no, si tuvo cirugía, cómo fue la respuesta de ese paciente, cuántas veces tuvo que volver. Todas esas son preguntas que lanzamos a nuestro sistema RAG. Él nos entrega ese contexto y con ese contexto nosotros lo que hacemos es algo que se conoce como in-context prompting. ¿Qué hacemos? Nosotros en este momento no hacemos fine-tuning porque la verdad eso avanza tan rápido que a veces es complejo y se cuestiona, o sea, ¿cuál es el trade-off? ¿Sí vale la pena? Entonces en este momento lo estamos haciendo así, in-context prompting, donde pasamos un contexto, le pasamos ejemplos a ese LLM para que pueda identificar qué es lo que estoy buscando y me logre extraer la información. De esta manera, en este momento estamos extrayendo alrededor de, no sé, como 60 tipos diferentes de atributos que más adelante se traducen en ese dashboard que les mostré. Bueno, y ahora un poquito como de lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque es que esto no es como solo la risita que uno muestra ya aquí presentando en ese tipo de eventos. O sea, esto es algo que nos costó sangre, sudor, lágrimas, estabilidad mental, psicólogo, pero que gracias a el apoyo del equipo que tenemos, de una buena relación con los stakeholders, pues digamos que podemos tener algo que ya está servido en producción y que no solo, por ejemplo, esta parte acá que les mencionaba de extracción de atributos es como la punta del iceberg, porque luego de que yo ya tengo esa información, le estoy abriendo la puerta a los investigadores para que en realidad puedan empezar a entender qué es lo que hay detrás de sus datos. O sea, nosotros cuando iniciamos el proyecto teníamos una visibilidad del 2%, y eso que el 2% es mucho decir. Yo creo que esa métrica se la inventaron, porque entonces imagínense qué hacían antes. O sea, antes tomaban una cohorte de pacientes que ellos ya tenían como preseleccionada, digamos, no sé, esos pacientes cáncer de mama. Tomaban esa cohorte, en este momento nuestro Golden Dataset tendrá 3.000 pacientes. Eso no es nada, estamos hablando de millones de pacientes que le estamos pudiendo brindar esta solución. ¿Qué hacían ellos? Tomaban esos 3.000 pacientes, un equipo, un batallón de abstractors que manualmente se sentaban a mirar en cada uno de esos 300 documentos hasta encontrar la información que necesitaban. Nosotros con esta solución les estamos brindando la posibilidad de mantenerlos en ese componente de Human in the Loop, validando esas extracciones que ya realizamos previamente con nuestra solución de LLM. Y bueno, pues entonces digamos que dentro de estas lecciones aprendidas, una que destaco mucho es como, y aplica también para la vida real, o sea, para la vida cotidiana, y más trabajando con LLMs, y es, entiende lo que quieres y aprende a pedirlo, ¿cierto? O sea, si nosotros no estamos buscando en los lugares correctos, ni especificando, por ejemplo, la manera en la que necesitamos que nos devuelva la solución, pues mucho de eso sería un esfuerzo fatuo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo creo que todos aquí hemos trabajado con LLMs y es complicado, por ejemplo, hacer que siempre nos den la respuesta en el formato que la necesitamos. Por eso, muchachos, Pydantic is all you need. O sea, cuando estamos hablando de sistemas en producción, tenemos que garantizar la reproducibilidad de nuestros resultados. Tenemos que garantizar que más adelante, cuando el equipo del backend, del frontend, tenga que entrar a consumir nuestros datos, nosotros los estemos sirviendo de una manera estandarizada, estructurada, armonizada, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Y por ejemplo, también nos salvó mucho, y sobre todo cuando hablo aquí de no nos reinventemos la rueda. O sea,
Cuando estábamos haciendo el proceso de desarrollo iterativo de este LLM para que lograra extraer esos atributos, pues imagínense que hicimos benchmark a más de 18 modelos. Llama, Mistral, GPT, Claude 3.5, mejor dicho, todos. Nova. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás trabajando con una compañía, con un stakeholder, pues mucho de eso es como el boom que uno escucha. Entonces, si en la mañana, antes del demo, salió que Meta publicó, no sé, Llama 4, necesito Llama 4 para mañana. Entonces, ¿cómo hace uno para rápidamente poder iterar y desarrollar este tipo de soluciones de una manera escalable, reproducible sobre todo, y que también pues como que tenga el justo medio, donde estemos contentos todos? No nos metemos la rueda, existen soluciones, existen, no sé, por ejemplo, nos ayudó mucho utilizar LightLLM, que es una librería, es como un proxy, que básicamente uno lo que hace es, lo conecta y es como agnóstico, o sea, mejor dicho, yo solamente tengo una forma de enviar mi petición y él se encarga de hacer como la traducción de los diferentes tipos de modelos, porque todos los modelos entregan las respuestas de una manera diferente. Entonces imagínense uno tener que hacer un nuevo conector para cada modelo existente, o sea, nos vamos a demorar toda la vida. Ya hay soluciones afuera que nos sirven y nos funcionan muy bien. Entonces, particularmente a nosotros, para este tema de benchmarking y de estructuración de la información, Instructor con LightLLM, salvadores de vida. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. O sea, este proyecto, digamos que estuvo dividido como en 3 fases. Primero, una prueba de concepto, donde básicamente validamos que éramos capaces de extraer esa información. Luego, la construcción del sistema RAG y luego la mejora de esa prueba de concepto. ¿Qué pasó? Por ejemplo, en la prueba de concepto, no sé, en cuestión de 3 semanas logramos demostrar esto se puede. O sea, ya había como ese feasibility o esa validación de, ok, sí estamos haciendo las cosas como las necesitamos. En el siguiente proyecto, sin embargo, era un poquito más difícil ir demostrando como ese progreso iterativo, pues porque en ese POC cada semana decíamos como ya tenemos, o sea, mejor dicho, nosotros mismos nos guardamos resultados porque uno sabía como que si mostramos todo ya, si somos capaces, después nos dicen sí, ¿por qué no hace esto? ¿Y por qué no le suma esto? Porque pues como que con los clientes siempre es así. Entonces fue un proyecto muy fácil, muy sencillo, donde todo el mundo estuvo muy contento. Luego, construir ese sistema RAG, ese sí fue el dolor de cabeza. Y fue un dolor de cabeza porque, digamos que en ese punto estábamos yendo por lo perfecto. Nosotros en ese sistema lo que estábamos buscando era pues que no solo tengamos la capacidad de tener un solo embedding, sino que sea una base de datos en la que yo pueda simplemente seleccionar, no, es que yo quiero que este resultado me lo saque utilizando Titan, por ejemplo, o este resultado me lo saque utilizando, no sé, cualquier otro embedding que haya por ahí en este momento. Entonces, digamos que estábamos construyendo una cosa gigantesca y queríamos que funcionara todo ya al mismo tiempo en todas partes, así como la película. Pero no, pues las cosas no funcionan así y es mejor ir mostrando pequeños avances, que las personas ya se vayan acostumbrando a la manera como esto funciona y sobre todo recibir feedback a tiempo, o sea, que hayan usuarios reales probándolo y pues muchachos dándonos varilla, porque es la única manera en la que de pronto podemos como mejorar y hacer las cosas en este proceso como rápido e iterativo. Un proyecto nunca se termina, se abandona. Ay. ¿Qué pasa? O sea, obviamente nos enamoramos del proyecto, pero nos tenemos es que enamorar de la solución y no del proyecto, perdón. Y nos pasó, o sea, en este momento todavía seguimos entregando. ¿Por qué? Porque siempre uno le puede mejorar acá o le puede mejorar allá, pero hay que saber como cuál es el punto final. Y bueno, ahí les dejo las otras. Muchas gracias.